Durante años, muchas mujeres del norte de Inglaterra aprendieron a volver a casa mirando detrás de ellas. No era una ley escrita, ni una orden oficial al principio. Era una costumbre nacida del miedo. Entre 1975 y 1980, una serie de asesinatos y ataques puso bajo presión a la policía, a la prensa y a comunidades enteras. El nombre que empezó a repetirse en los titulares fue el de Yorkshire Ripper. Pero detrás de ese apodo había algo más incómodo que una historia criminal. Había mujeres que no fueron escuchadas a tiempo, pistas que se perdieron, advertencias ignoradas y una investigación que, con el paso de los años, se convirtió en símbolo de fracaso institucional. El hombre finalmente condenado se llamaba Peter William Sutcliffe. No era una figura aislada ni alguien completamente fuera del radar. Era un camionero de Bradford. Un hombre aparentemente corriente que fue entrevistado por la policía antes de ser detenido. Y esa es una de las preguntas más inquietantes del caso: ¿cómo pudo estar tan cerca, y aún así, seguir libre? Para entender el caso de Peter Sutcliffe no basta con enumerar fechas y condenas. Hay que entrar en el ambiente de una época concreta: el norte de Inglaterra entre mediados de los años 70 y el inicio de los 80. Eran años de tensión social, crisis económica, ciudades industriales en transformación y una conversación cada vez más fuerte sobre el papel de las mujeres en la sociedad. En ese contexto, los ataques atribuidos a Sutcliffe generaron una sensación de vulnerabilidad difícil de medir desde la distancia. Muchas mujeres sintieron que su libertad cotidiana se reducía. Salir de noche, caminar solas, volver del trabajo o cruzar determinadas zonas empezó a estar marcado por el miedo. La prensa alimentó esa tensión con un nombre que se hizo famoso: Yorkshire Ripper. Un apodo pensado para impactar, pero que también ayudó a convertir el caso en un espectáculo mediático. Ese es uno de los problemas al contar esta historia. Si todo gira alrededor del apodo, las víctimas quedan en segundo plano. Y si todo se cuenta como una simple persecución policial, se pierde lo esencial. Durante años hubo familias esperando respuestas, supervivientes intentando ser escuchadas y comunidades enteras viviendo con la sensación de que algo fallaba. El problema no fue solo la existencia de un asesino activo. El problema fue que la investigación tardó años en cerrar el círculo. La policía acumuló miles de datos, recibió testimonios, siguió pistas y entrevistó a numerosos hombres. Entre ellos estaba el propio Sutcliffe. Aún así, siguió sin ser detenido durante demasiado tiempo. Sutcliffe fue finalmente juzgado en 1981 en el Old Bailey. El jurado lo declaró culpable de 13 asesinatos y él admitió 7 intentos de asesinato. Recibió 20 cadenas perpetuas. Pero la sentencia no cerró las preguntas. Al contrario, abrió otra investigación, esta vez sobre la propia investigación policial. El Home Office encargó a Sir Lawrence Bifford una revisión de lo ocurrido. Ese informe no solo miraba hacia Sutcliffe. Miraba hacia los errores que permitieron que el caso se alargara. La gestión de las pistas, la coordinación entre equipos, el peso dado a las comunicaciones falsas y el trato hacia algunas víctimas quedaron bajo escrutinio. Por eso este caso no puede contarse solo como la historia de un criminal. También es la historia de una institución que falló, de una sociedad que aprendió demasiado tarde y de unas víctimas que durante años quedaron atrapadas entre el miedo, el prejuicio y la lentitud de la justicia. La primera víctima mortal por la que Peter Sutcliffe fue condenado fue Wilma McCann. Su asesinato, en octubre de 1975, marcó el inicio de una serie que acabaría extendiéndose durante varios años. Después vinieron otros nombres: Emily Jackson, Irene Richardson, Patricia Atkinson, Jan McDonald, Jan Jordan, Yvonne Pearson, Ellen Rica, Vera Millar, Josephine Whitaker, Barbara Leach, Marguerite Walsh y Jacqueline Hill. Conviene decir sus nombres porque, durante mucho tiempo, la atención pública se concentró demasiado en el apodo del asesino. El caso fue conocido por una etiqueta periodística:
Pero lo que hubo detrás fueron vidas concretas, familias rotas y comunidades que empezaron a desconfiar de su propia seguridad. Los ataques no siguieron una única escena fácil de encajar. Ocurrieron en distintas zonas del norte de Inglaterra, en espacios urbanos, de noche o en condiciones donde las víctimas quedaban especialmente expuestas. La policía trató de unir los hechos mediante patrones, testimonios y posibles vínculos, pero la investigación se hizo cada vez más grande y más difícil de manejar. A medida que pasaban los años, el caso se convirtió en una presión constante para las fuerzas de seguridad. Cada nuevo ataque aumentaba la sensación de que el asesino iba un paso por delante. La prensa exigía respuestas. Las familias querían justicia. Las mujeres reclamaban protección. Y dentro de la investigación, el volumen de información empezó a convertirse en un enemigo más. No era una investigación pequeña ni sencilla. Había una cantidad enorme de declaraciones, llamadas, informes y sospechosos. Pero acumular información no significa necesariamente entenderla. Cuando una investigación crece sin una estructura clara, las pistas importantes pueden quedar enterradas entre datos secundarios. Eso fue precisamente uno de los puntos que más tarde se analizaría con dureza. Sutcliffe, mientras tanto, no era invisible. Fue entrevistado por la policía en varias ocasiones antes de su arresto definitivo. Ese dato, repetido después en los análisis del caso, es uno de los puntos más duros de entender. No se trataba simplemente de que no hubiera pistas. Había información, había contactos, había señales. Lo que falló fue la capacidad de conectar esas piezas a tiempo. Uno de los momentos más dañinos para la investigación llegó con las cartas y la cinta falsas atribuidas al asesino. El falso comunicante, conocido como Wearside Jack, desvió durante un tiempo la atención policial. La voz y los mensajes parecían ofrecer una dirección concreta, pero terminaron alejando la investigación del verdadero responsable. Ese error no fue un detalle menor. Consumió energía, reforzó hipótesis equivocadas y condicionó decisiones que pudieron haber sido distintas. Mientras la investigación avanzaba de forma irregular, las supervivientes también aportaron información importante. Nombres como Anna Rogulski y Marcella Claston aparecen en el caso porque sobrevivieron a ataques y pudieron ofrecer detalles sobre lo ocurrido. En investigaciones de este tipo, escuchar de verdad a las supervivientes puede marcar la diferencia entre una pista útil y una oportunidad perdida. La detención de Sutcliffe en 1981 trajo alivio, pero no borró lo anterior. Para muchas personas, la pregunta no era solo por qué lo hizo. Era por qué se tardó tanto en detenerlo. Cuando fue llevado ante la justicia, el horror de los crímenes ya era evidente. Lo que todavía faltaba por exponer era el alcance de los errores que habían acompañado la búsqueda. El informe Biford se convirtió en una pieza esencial para entender el caso. No era un simple resumen de lo sucedido. Era una revisión oficial de cómo se había gestionado una de las investigaciones criminales más importantes y criticadas del Reino Unido. La primera gran lección fue la gestión de la información. Una investigación de esa magnitud genera miles de datos, declaraciones, llamadas, matrículas, informes, coincidencias, descartes y sospechas. Si todo eso no se organiza de forma útil, la información deja de ayudar y empieza a tapar lo importante. En el caso Sutcliffe, varias pistas relevantes quedaron diluidas dentro de una maquinaria demasiado grande, demasiado lenta y poco coordinada. La segunda lección fue la coordinación. Los ataques afectaban a distintas zonas y obligaban a colaborar a diferentes equipos. Pero cuando una investigación depende de demasiados canales, cualquier fallo de comunicación puede tener consecuencias graves. El problema no era únicamente trabajar mucho. Era trabajar bien, compartir lo importante, revisar los errores y no enamorarse de una sola hipótesis. La tercera lección fue el daño de los prejuicios. Durante años,
Parte de la conversación pública distinguió entre víctimas como si unas merecieran más atención que otras. Algunas mujeres fueron reducidas a etiquetas antes que reconocidas como personas. Ese enfoque no solo era injusto, podía afectar a la propia investigación. Cuando una víctima es mirada con prejuicio, su entorno, sus hábitos y su testimonio pueden ser valorados con menos seriedad. La cuarta lección fue Wears y de Jack. Las cartas y la cinta falsas crearon una trampa psicológica para la investigación. Cuando una pista parece encajar, los equipos pueden empezar a interpretarlo todo a partir de ella. El problema es que una pista falsa, si recibe demasiada autoridad, no solo engaña, reorganiza la investigación alrededor de un error. En este caso, el falso comunicante terminó siendo uno de los mayores símbolos de cómo una investigación puede desviarse. La quinta lección fue la imagen del agresor. Sutcliffe no respondía a una idea cinematográfica del criminal escondido en un lugar apartado. Tenía trabajo, se movía por entornos cotidianos y podía pasar desapercibido. Esa normalidad aparente fue parte del problema. A veces, la dificultad no está en encontrar a alguien completamente desconocido, sino en aceptar que el sospechoso puede estar delante y no encajar con la imagen que se esperaba. El juicio de 1981 puso fin al recorrido penal principal. Sutcliffe fue declarado culpable de 13 asesinatos y admitió 7 intentos de asesinato. Las 20 cadenas perpetuas reflejaron la gravedad del caso. Más tarde, en 2010, se confirmó que no tendría posibilidad de libertad condicional. Murió en 2020 mientras cumplía condena. Pero la parte judicial no agotó el significado del caso. Lo que quedó fue una advertencia: una investigación puede fracasar no por ausencia total de datos, sino por exceso de ruido, por mala organización, por sesgos y por la incapacidad de volver atrás cuando una hipótesis se empieza a dominarlo todo. También dejó otra lección menos cómoda: la presión pública no siempre mejora una investigación. A veces acelera decisiones. A veces estrecha la mirada. A veces convierte una hipótesis en una verdad antes de tiempo. En este caso, la presión mediática, las comunicaciones falsas y la urgencia por encontrar respuestas terminaron creando un terreno donde los errores podían multiplicarse. Contar este caso hoy exige evitar 2 errores. El primero es convertir a Sutcliffe en una figura central de fascinación. El segundo es reducirlo todo a una sucesión de crímenes. Lo importante no es alimentar el mito del asesino. Lo importante es entender cómo se protegió tarde a quienes necesitaban protección, cómo se escuchó tarde a quienes tenían algo que decir y cómo una sociedad puede acostumbrarse al miedo cuando las respuestas llegan tarde. El caso de Peter Sutcliffe dejó una marca profunda en el Reino Unido porque tocó varios nervios al mismo tiempo: la seguridad de las mujeres, la confianza en la policía, el papel de los medios y la forma en que una sociedad habla de sus víctimas. Durante aquellos años, muchas mujeres no solo temían al agresor. También sentían que parte de la respuesta pública colocaba sobre ellas la responsabilidad de protegerse. Cambiar rutas, no salir solas, volver antes, vigilar la ropa, evitar ciertas zonas. Eran medidas nacidas del miedo, pero también mostraban una realidad incómoda. Cuando las instituciones no ofrecen una respuesta eficaz, la carga termina cayendo sobre quienes están en riesgo. La cobertura mediática tuvo un papel doble. Ayudó a mantener el caso en la conversación pública, pero también contribuyó a fijar un apodo que todavía hoy pesa más que los nombres de muchas víctimas. Esa es una de las razones por las que, en un relato serio, conviene repetir sus nombres y no dejar que el título impuesto por la prensa lo ocupe todo. La crítica institucional tampoco desapareció con la condena. El informe Before permitió mirar los errores con distancia y dejó claro que el problema no podía explicarse solo por la dificultad del caso. Había fallos de organización, de gestión de datos, de coordinación y de enfoque. Esas conclusiones ayudaron a impulsar cambios en la manera de abordar investigaciones complejas.
El impacto también fue cultural. El caso reforzó debates sobre violencia contra las mujeres, prejuicios hacia determinadas víctimas y responsabilidad pública. No fue un debate limpio ni inmediato. Muchas de esas conversaciones llegaron tarde y con dolor. Pero el caso obligó a mirar de frente una pregunta que todavía importa. ¿Qué ocurre cuando las víctimas no encajan con la imagen que una sociedad considera respetable? También cambió la forma en la que muchas personas miraban a la policía. La confianza no se rompe solo cuando no hay resultados. Se rompe cuando se descubre que hubo oportunidades, que hubo advertencias y que algunas de ellas no recibieron el peso que merecían. Por eso este caso sigue siendo citado cuando se habla de investigaciones fallidas, no solo por su gravedad, sino por lo que reveló sobre los límites de un sistema bajo presión. Décadas después, el caso Sutcliffe sigue siendo recordado. No solo por los crímenes, sino por todo lo que mostró alrededor: una investigación saturada, una prensa obsesionada con un apodo, comunidades enteras viviendo con miedo y un sistema que tuvo que ser revisado después de fallar. Peter Sutcliffe murió en 2020, pero el caso no pertenece solo al pasado. Su historia sigue citándose porque obliga a mirar más allá del criminal condenado. Obliga a mirar a las víctimas, a las supervivientes, a las familias y a las instituciones que no actuaron con la eficacia necesaria. El verdadero peso de este caso no está en el apodo que inventó la prensa. Está en los nombres que quedaron detrás. Está en Wilma, Emily, Irene, Patricia, Jan, Yvonne, Ellen, Vera, Josephine, Barbara, Marguerite y Jacqueline. Está también en quienes sobrevivieron y tuvieron que seguir viviendo con lo ocurrido. Un buen sistema de justicia no solo castiga cuando todo ha terminado. También debe escuchar antes, conectar datos antes, revisar errores antes y proteger antes. Esa es la lección incómoda que deja este caso. Por eso, cuando se cuenta una historia como esta, la responsabilidad importa. No se trata de hacer más grande al asesino. Se trata de recordar lo que falló, de nombrar a quienes fueron víctimas y de entender cómo se pueden repetir los errores cuando una institución deja de escuchar. Si esta historia te ha parecido importante, puedes apoyar el canal suscribiéndote y dejando tu opinión en comentarios. No para alimentar el mito del asesino, sino para mantener viva la conversación sobre las víctimas, los fallos institucionales y la necesidad de contar estos casos con respeto, memoria y responsabilidad.